La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Lo voy a leer de nuevo. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Estas son las palabras que el Señor vierte sobre una pregunta de los discípulos, ¿dónde quieres comer la Pascua? Dios está inmerso en todas las cosas de su pueblo desde la creación. Cuando aquel pueblo clamó allá en Egipto por salir de una opresión, por salir de una esclavitud a una libertad, fue Dios quien giró la orden, una orden específica, habiendo levantado a su líder Moisés y al sacerdote Aarón. El Señor le dijo personalmente a Moisés palabras para sacar a aquel pueblo de la esclavitud de Egipto. También cuando llegó el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fue Dios quien giró la orden al Hijo para venir a esta tierra para redimir de pecado al mundo. Fue Jesús quien conversó con el Padre sobre su venida. Por eso dice Gálatas que, cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer para redimir a los de la ley y adoptarnos a nosotros. Dios siempre ha estado girando las instrucciones personalmente. Jesucristo venía para salvar el mundo. Era la última cena pascual. Era el último sacrificio, porque Él se convertía en el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Creo haberlo explicado bien y que lo hayamos entendido. Es Dios quien gira la orden y las instrucciones para todo. Para lo que nosotros querramos hacer, siempre es Dios quien va a llevar la orden. Por eso quiero predicar un poquito esta mañana bajo este título, lleva el Cordero Libertador a tu casa. Y lo estoy diciendo de esta manera, hermano, porque el título soy yo el que tiene la libertad de ponerlo. Por supuesto, usted puede ponerle el que quiera, pero yo sentí en mi corazón poner este título, lleva el Cordero Libertador a tu casa. ¿Por qué ocurre esto, hermano? Porque muchas veces hay pueblo que viene a la iglesia como una cosa ritual, una cosa normal. No se va lleno de palabra, no se va lleno de alabanza, no se va fortalecido, no, se va muy mal. Entonces no queremos que eso pase, queremos que cada uno vuelva a su casa satisfecho por haber recibido la palabra y sobre todo aclarado conceptos de lo que es la vida cristiana. Aquel pueblo que está en Egipto tiene conceptos cerrados de Dios y Dios es un emergente para ellos, ustedes lo saben, en muchos pasajes de la Biblia siempre están murmurando, clamando cosas y el libertador, que en este caso era Moisés el que lo llevaba, es el mediador entre Dios y el pueblo. En primer lugar quiero discernir con ustedes este punto. Y si ustedes están de acuerdo conmigo que la libertad tiene un precio. Por eso cuando vamos de la esclavitud a la libertad, nosotros a veces no sabemos qué precio vamos a pagar. Pero para este caso déjeme decirle, Dios ya pagó el precio. Porque cuando nos saca de la esclavitud, de cualquier esclavitud que no estoy mencionando, usted está pasando y no se ha dado cuenta el precio que tiene pasar de la oscuridad a la luz. Por eso quiero irme a lo que ocurre con el sacrificio pascual. Y lo voy a llevar a usted al Éxodo capítulo 12, que vaya conmigo y disfrutemos este paseo bíblico. ¿Por qué? Porque Dios acaba de girar la instrucción a Moisés y le dice, congrega al pueblo, háblale y dile lo que yo voy a hacer. Aquel pueblo ya vio
las maravillas de Dios. Aquel pueblo va saliendo de las plagas que no sufrió. Aquel pueblo está entrando en el detalle del punto de partida de irse a la tierra prometida, de salir de la esclavitud a una libertad plena con Dios. El problema es que la añoranza, las cosas que quedan en el pasado, a muchos las quieren recoger para vivirlas en el presente. Déjeme decirle, amado hermano, hermana, ya eso no es posible, porque todo eso ya quedó en el camino y debemos de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es bien importante pensar en el Cordero de Dios. A Dios se le ocurre y dice esto, versículo 3 del capítulo 12 del Éxodo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Qué interesante cuando Dios le dice, tome cada uno un cordero. Lo que aquí le está diciendo el Señor al pueblo es que a través de ese cordero que van a tomar, va a haber una armonía espiritual, va a haber un ritual que no lo entienden por el momento, pero lo entenderán por el camino. Aquel cordero que debe tomar debe ser compartido. Si usted en su casa le dijo al pueblo, ve que el vecino no tiene o a usted le sobra, vaya y comparta el cordero con el vecino. Y esto es lo que está pasando, amados hermanos, con nuestra iglesia. Se levanta una iglesia por aquí, otra iglesia por allá, pero una iglesia a veces, hermano, y perdóneme la expresión de egoísmo, una iglesia que no funciona como Dios quiere que funcione en la gran comisión de ir y hacer discípulos, evangelizar, y no solo eso, sino ayudar al necesitado. El de la par de su casa necesita salvación. Usted no se ha dado cuenta que necesita salir de la esclavitud a la libertad. Usted no se ha dado cuenta quizás que su colonia necesita de Cristo. Usted no se ha dado cuenta que en su misma familia no todos están convertidos. A veces esta tristeza, hermanos, no se ve. Y no se mira. ¿Por qué razón no se mira? Porque entender la salvación implica que yo voy a nacer de nuevo a una convicción propia de lo que es ser salvo. Y cuando yo comprenda esto y cuando lo entienda, no voy a vivir en paz hasta que mi familia se haya convertido al Señor. Pero para esto es necesario tomar el cordero. Para esto es necesario que ustedes, le dijo el Señor, tomen un cordero por familia, tómate uno allí. Y si esto es posible, compártelo con los vecinos, compártelo con ellos. ¿Por qué? Porque tomar el cordero para sí es dar a conocer la armonía del Señor. Lo que Él quiere es que coman juntos. Lo que Él quiere es compartir, que compartan juntos la salvación. ¿Se imagina usted a la hora que están comiendo el cordero? Están platicando de algo. Y ese algo de lo que están platicando le dice, mira, vamos saliendo de Egipto a la tierra prometida. Eso está implícito para ti, eso es válido para ti, esto es bueno para ti. ¿Pero por qué? Porque algunos quizás no quieran entrar en el detalle de Dios. Hoy en día, amado hermano, el evangelio corre y corre y corre y muchos se corren de él. No lo quieren oír, no lo quieren entender, no lo quieren comprender. Y la palabra declara que nosotros debemos de estar prestos a hablarla y aquellos por el oír vendrá la fe. Nosotros debemos de entender esto. El cordero es compartir la salvación. El cordero en familia también es compartir a Dios, entender el sacrificio de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante les dice, ese cordero que van a tener 4 días, sin mancha y sin defecto, lo van a inmolar. Él tiene sus sacerdotes. Él tiene su ritual,
Pero no lo va a inmolar el sacerdote, no les giró la instrucción, lo van a inmolar ustedes. Dicho de otra manera, lo van a sacrificar ustedes. Inmolar es sacrificar. Van a poner las manos sobre él, lo van a inmolar entre las 2 tardes de ese día. Cuando le dice las 2 tardes de ese día, le está diciendo al pueblo: ustedes lo van a inmolar a las 3 de la tarde. Y si usted se da cuenta, cuando Cristo en la cruz dice consumado es, son las 3 de la tarde. Este es un tipo de Cristo. El cordero que les está poniendo en vivo y en directo que ellos van a sacrificar es un tipo de Cristo, porque les está diciendo sin mancha, sin defecto, de 1 año, y tiene que ser lo mejor. Ese cordero que les está compartiendo para la familia, y le dice en la segunda mitad de las tardes, la tarde judía, se comprende a la 1 de la tarde, de 1 a 3 es la mitad, y de las 3 a las 6 es la otra mitad. Lo que quiere decir de que de las 6 en adelante es la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia que habla la Biblia. Pero aquí le está diciendo en la mitad de la tarde. Justamente es una profecía entre las 29 de la cruz del Calvario que se da aquí cuando el Señor gira esta instrucción. ¿Por qué? Porque Cristo murió a esa hora, cuando 3 horas de tinieblas, y Él desde la cruz dijo consumado es, entregó su espíritu. Y en ese momento, amados hermanos, se convirtió en el Cordero de Dios inmolado que está en la cruz por un pueblo que ahora debe de conocer que de la esclavitud a la libertad hay un precio que pagar y que Cristo lo pagó. El propósito del Cordero Pascual también tenía el objetivo de alimentar al pueblo. Y físicamente, así como lo escucha. Pero el Cordero tienen que darle una explicación. Primero van a consagrarlo al Señor en sacrificio. Van a ocupar su sangre como señal de protección. Van a comer la carne asada. ¿Sabe lo que implica asada? Se llama purificación. Ese cordero tenía que quedar purificado totalmente a través del holocausto, a través del sacrificio pascual. Que tenía que quedar completamente sin sangre, derramar completamente la sangre, y la sangre la iban a ocupar. Note usted que esta parte de la purificación era importante. Ellos lo tenían que comer sanamente y con hierbas amargas y con panes sin levadura para caminar por el desierto. Esa comida se acaba, esa comida se agota cuando a uno le dan una comidita y lo llena de energía, pero 2 horas, dependiendo de lo que yo haga, 2 horas o 3 horas después ya necesito otra comida. Por eso es que el Señor, cuando se detiene y le predica al pueblo, le dice: yo soy el pan de vida, el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Pero eso ya lo dice como persona él. Aquí esta gente va a comer, pero ya va a necesitar tener hambre de nuevo. Y les dice: no dejen nada para el siguiente día. Y no dejar nada para el siguiente día, amados hermanos, es aceptar el sacrificio. Es haber aceptado el sacrificio. ¿Por qué? Porque yo digo no dejo nada para el siguiente día. Es porque voy a comer y voy a quedar saciado, y voy a quedar, además de saciado, satisfecho que mis vecinos comieron. A veces nosotros tenemos en la refrigeradora comida, pero no sabemos, el vecino no la tiene. Y a veces el del otro lado tampoco, y nosotros sin embargo estamos saciados, pero no satisfechos. La satisfacción corresponde en que usted comparta. Por eso el Señor les dijo: llamen a su vecino. Y esto es aceptar el sacrificio de Dios. Es aceptar al Señor todos los días por el camino. No dejar nada. ¿Se acuerda usted cuando el maná en el desierto? El Señor es un Dios de provisión. Y el Dios de provisión, amados hermanos, no quiere que lo tenga yo almacenado. No quiere que, bueno, alguna vez habrá que guardarlo. Pero en este caso, ¿se acuerda del maná? Cuando les dio el maná aquella mañana, lo vieron y lo sintieron bueno, lo comieron, pero muchos llevaron a guardar pocos a su casa. Y le dijo a Moisés: no les va a servir, se les va a engusanar. Y eso pasó. Entonces, ahora les dice: ese cordero que ustedes van a inmolar, ese cordero que van a sacrificar, por favor cómanselo
tienen el tiempo suficiente para hacerlo y no dejen nada para el siguiente día. Esto es, amado hermano, aceptar y celebrar la fiesta para salir de la esclavitud. Mire qué lindo lo que está haciendo el Señor con el cordero. Y les dijo así en el versículo 11, la comeréis así. Por eso te digo, amado hermano, hermana, que la esclavitud está ahí. Pero también yo te digo que la libertad está ahí. Y que hay medios para ser liberado. Y aquel pueblo no sabe el precio a pagar. Y ahora el Señor le está diciendo condiciones que no son precios, pero son condiciones. La Pascua será comida así. Ceñidos los lomos, puesto el calzado, el bordón en tu mano, y tienes que comerlo apresuradamente. Oiga, hermano, y alguien puede decir con la mesa servida, ¿y todo eso quieren que hagamos? Sí, pero ¿qué te cuesta? Amado hermano, ceñidos los lomos en aquel tiempo implicaba que te jalabas la túnica por detrás, la traías para arriba y te la amarrabas aquí y quedabas apto para correr, caminar, hacer grandes caminatas. No igual como el vestido que atrasa. A veces yo voy con mi esposa y le digo, ¿por qué te quedas atrás? Y que no me he dado cuenta que el vestido no le da el paso que me da a mí el pantalón. Eso es lo que decía, ceñidos vuestros lomos, estar listos, súbete esa túnica, quítate esa túnica de la forma que la tienes y cámbiala porque te queda un camino largo, vas para la libertad pero tenés que caminar, amado hermano, y ponte el calzado nuevo. Ponerse el calzado implica, amado hermanos, creerle a Dios, porque el camino que vas a andar no lo sabes tú, yo no lo sé, el único que puede saber es Dios. Cuánto tiempo vas a caminar tampoco, pero llévate el calzado. Por eso es que el Señor tiene cuidado del calzado. Nosotros tenemos que cuidar del calzado que nos ponemos. ¿Por qué? Porque emprender la libertad en las manos del Señor implica que yo debo de llevar santidad conmigo, creyéndole a Dios, fe. ¿Sabe por qué? Cuando Moisés se paró frente a la zarza, le dijo, quítate los zapatos porque están sucios. Y le dijo a Josué, quítate los zapatos porque el lugar donde estás parado santo es. Y donde Dios dice que hay que ponerse el calzado, hay que ponerse el calzado que el Señor quiere que se ponga. Y no solo eso, lleva tu bordón. Oye, yo sé que el bordón en aquel tiempo bíblico, y usted me dice ahora, si ahora el bordón solo lo andan los que tienen chikungunya y cosas así por el estilo. Pero el bordón, solo observe una persona que se ayuda con un bordón. Y usted dígale gracias a Dios que yo no. Pero tampoco piense que no puede llegar a eso. En aquel tiempo lo usaban. Por eso cuando usted lee el Salmo 23 en el capítulo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Amárrense bien su ropa, pónganse el calzado, tomen el bordón y coman apresuradamente. Amado hermano, eso de comer apresuradamente como que llama un poco la atención, pero si tenemos tiempo, Señor. No, Señor, no tiene tiempo. Cuando Dios dice cómalo apresuradamente, hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Muchos llegan tarde a la cita sencillamente por no priorizar lo que les toca. Algunas veces han perdido el trabajo porque no llegaron a tiempo y dicen me atrasaron. No permita que nadie lo atrase, amado hermano. Cuando viene a la iglesia, usted viene a la iglesia y llega justamente en la hora que corresponde, porque cuando Cristo venga va a pasar lo mismo. Usted tiene que estar alerta y preparado, comiendo ese cordero, como dice la palabra, apresuradamente, lo cual implica que usted lo que está haciendo es creerle a Dios, y comer apresuradamente, hermano, es un deseo de salir de donde está. Hay gente que no quiere salir de donde está. Y le hablan la palabra y dice mañana, pasado, otro día. Ya les he contado que en el cantón el evangelismo con mi esposa ese era tal vez, quizás, mañana, algún día, hoy quizás. Un día llegaron y se les borró todo el quizás o mañana o tal vez. Amado hermano, el apresuradamente también significa estar preparado. Preparado. ¿Se imagina usted que yo voy comiendo en el bus mi sándwich porque voy para trabajar y voy atrasado? No puede ser.
O me voy amarrando los zapatos en la esquina de la calle. No, no puede ser. Yo voy preparado. Yo voy a salir porque voy a salir a lo que voy a salir. Eso es lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas, amados hermanos. Creyeron que podían y no pudieron y hallaron la puerta cerrada. Eso es lo mismo que dice cuando vamos a enterrar los muertos, que leemos Tesalonicenses 4:13, que le damos y le damos y le damos. Pero ¿sabe qué? Dice Pablo que no nos vayamos a equivocar. Y nosotros quizás no estemos preparados para cuando Cristo venga. Usted tiene que esperar al Señor ahora como si va a venir en 10 minutos, amado hermano, o va a venir más tardecito, no importa. Usted tiene que tener preparado su corazón, ceñido sus lomos, puesto el calzado, tomado su bordón y apresuradamente estar en la puerta esperando al Señor. ¿Por qué? De todos los que estaban ahí, seguramente los vecinos que comieron el cordero, no creyeron. Y menos le pusieron sangre a los dinteles. Oiga, qué tremendo. Cuando nosotros hablamos de la sangre del cordero, tenemos que tener presente un sacrificio perfecto de Dios. Aquel pueblo antiguo no entendía y ni sabía que eso era un tipo de Cristo para el futuro. No lo entendía. Hubo una mujer que sí lo entendió, y para los lectores de la Biblia, tú que lo estás viendo en la televisión, puedes verlo en Josué, capítulo 2:18, cuando Josué manda espías. Josué es un caudillo de Dios que lleva al pueblo a la tierra prometida, al mismo pueblo que comió la Pascua. Pero manda espías para ver el terreno, porque Josué sabe que Jericó no es fácil. Sin embargo, en las manos de Dios todo es fácil. Si usted se da cuenta, los muros cayeron al grito del pueblo, no por las tanquetas, ni la espada, ni el ejército. Cayeron al grito del pueblo. Y Josué lo sabe perfectamente bien. Y Dios ya ha preparado una mujer. Y esa mujer recibe a los espías y los esconde. No es mentirosa ni traicionera, esconde a los espías porque sabe de parte de quién vienen. Y esta mujer pide a cambio de su libertad que le tomen en cuenta esa faena. Y les dice, váyanse, y les descuelga un cordón de grana. Y por ahí se fueron los espías. Y ese cordón de grana, de rojo, le pidieron que quedara como señal. Hermana, si a mí me toca eso, hoy en estos días, yo subo el cordón de grana y digo, lo voy a bajar cuando vengan. No es así, hermano. No deje a Cristo para otro día. Tú que estás viendo la televisión, es ahora. El Señor te hace un llamado ahora. No es que Dios te necesite, tú necesitas a Dios. La sangre del Cordero tiene poder, créelo, contémplalo a través de la palabra. Y si no por estos medios de comunicación, ven a la iglesia, anda a la iglesia más cercana y Dios te va a aclarar los pensamientos. Aquella mujer dejó el cordón allí. ¿Y qué tal si llegaban los de Jericó? Ah, cómplice. No, por eso le digo que yo lo habría subido el cordón. ¿Y usted? No, ¿verdad? No, yo sé que no pueden responder ahora, pero mañana sí. Hermano, cuando la fidelidad a Dios está en su corazón, no importa lo que venga, no importa cómo venga o cómo ocurran las cosas, usted tiene que creerle a Dios. Aquella mujer, Dios le había revelado en su corazón que aquel pueblo que iba a pasar por allí iba en camino a la libertad, iba en camino a la prosperidad, a una tierra prometida, y aquella mujer no era del pueblo, pero quería entrar al pueblo. Entonces dejó su cordón de grana, y cuando pasó la invasión del ejército judío, lo que vieron fue el cordón de grana, y cuando vieron ese cordón de grana se detuvieron, y ellos fueron salvos, su casa, su familia y
todo, hermano. Por eso yo te digo que ahora el cordero pascual que tienen ellos, ceñidos los lomos, puesto el calzado, el bordón, comiéndolo, ahora entran en el detalle de la sangre poderosa de Dios. Cuando les dijo, cómanse el cordero, hácenlo bien, pero la sangre me la ponen en las puertas de su casa. ¿Cuántos tienen la sangre de Cristo en la puerta de su casa? Esta mañana revise ese historial. ¿Tiene usted al cordero de Dios en su casa? Si no lo tiene, llévelo ahora. Llévelo ahora a su casa. Tener a Cristo en tu corazón es lo mejor que te puede pasar en la vida, amado hermano, hermana. Tener a Cristo en tu corazón es tener alegría, es tener paz, es tener todo lo que Él quiere que tengas, incluida la Pascua del Señor en tu vida, porque ha nacido la luz en tu corazón. Tener a Cristo vale la pena. La sangre en sus casas era un distintivo para detener la ira del ángel de Dios. La ira de Dios venía en general. La ira de Dios venía y le dijo, yo lo voy a sacar en este momento, van a salir de aquí, pero van a tener que ceñir los lomos, a poner al cordero para expiación, y van a tener ustedes que ponerse un nuevo calzado, van a tener que apoyarse en su bordón y ser presurosos, porque yo los voy a sacar ahora de la esclavitud, yo los voy a cambiar a un mundo nuevo. ¿Se recuerdan cuando Sodoma y Gomorra, muchos dicen que murieron justos ahí? Es posible, y es posible que mueran justos en una revuelta en el país. Y ha pasado otras veces. Pero nosotros estamos claros de quién estamos agarrados. Nosotros estamos seguros quién es el poderoso que nos va a sostener. Por eso le digo que el ángel de Dios iba a ejecutar en Egipto a todos aquellos que no tuviesen la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. Dios giró la orden. Dios sacó al pueblo de ahí y lo llevó de victoria en victoria. Pero llegados los tiempos y envió a su hijo, y yo quiero llevarlo a lo que Juan descubrió en el capítulo 1:29 de Juan. Juan era primo de nuestro Señor Jesucristo, ya lo hemos dicho en otras predicaciones. Y siendo primo de nuestro Señor Jesucristo, no se conocían. Y cuando Jesús toma camino a Jerusalén, al sacrificio, pasa por Betábara, ahí donde Juan está bautizando. Y dice el capítulo 1:29 de Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí, con mano señalada, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué reconocimiento, qué presentación. Qué reconocimiento más sublime para Juan, pero los que estaban ahí no lo creyeron, lo vieron y no supieron ni entendieron que Él era el Cordero de Dios. Y hoy en día hay muchas personas que no han podido comprenderlo. A mí me llama la atención cuando a las personas se les pregunta sobre Jesucristo y dicen cualquier cosa. Pero me remito a la Escritura cuando dice el Señor, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es una palabra clave. Y más clave es cuando el Señor Jesús dice, y mi Padre revelará al Hijo al que Él quiera. Y el Evangelio dice que no es para el que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces usted y yo, amados hermanos, estamos en la gloria de Dios. Porque yo cuando recibí del Señor esa revelación, fui otro hombre, cambié, mudé a otro hombre. Y yo pienso que usted ha hecho lo mismo cuando recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Cuando su corazón fue contado para justicia. Cuando confesó con su boca que Jesús es el Señor. Usted tuvo un cambio en su vida muy grande, sustancial por cierto. ¿Por qué razón? Porque el Padre le reveló a su Hijo en su corazón.
Y muchas veces no está la revelación aun cuando hayan andado en las manos del Señor. Los discípulos caminaron con Él un trecho largo de 3 años y no lo habían entendido. Por eso es que cuando leemos esta palabra es como si tuviera un error. Cuando el Señor está ahí llegando camino a Jerusalén, los discípulos se detienen y le preguntan y le dicen: Señor, ya es la Pascua, ¿dónde quieres que preparemos para que comas? Qué cosa más interesante, ¿verdad? Para que comas. Si hubiesen tenido la declaración perfecta de Dios en su corazón, habrían dicho: Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que la disfrutemos juntos, para que la comamos? Pero le dijeron: ¿dónde te la quieres comer? Yo pienso que fue una pequeña equivocación. Porque Jesús escogió un lugar. Porque Jesús iba camino al suplicio, iba camino como cordero mudo al matadero. Jesús estaba en Betania cuando esto ocurre. Ahí en Betania fue ungido, ahí en Betania ocurrió esto, porque Él va camino a Jerusalén donde matan los profetas. Allí está el Señor en Betania. Betania era un lugar que le gustaba al Señor. Así como usted tiene lugares especiales que le gustan, hermanos, el Señor en Betania tenía la familia de Lázaro, en Betania tenía su monte santo, en Betania iba a orar, iba a vacacionar, no, nunca vacacionó, pero ahí le gustaba. En Betania lo llevó para irse al cielo, en Betania los esperó para darles recomendaciones, ahí le gustaba y está en Betania ahora, pero va camino a Jerusalén. Y cuando el Señor se da cuenta que le dicen: ¿dónde quieres comer la Pascua? Él le responde y les dijo: vayan a la ciudad y lleguen a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. No dijo: voy a comer la Pascua, celebraré la Pascua con mis discípulos. Se cree que esa casa era la de la familia de Juan Marcos. Se cree, es historia. La pongo aquí para que más o menos lo entendamos, investíguelo. Pero se cree que era la casa de Juan Marcos. Juan Marcos era un muchacho, un cipote, por el cual Bernabé y Pablo pelearon. ¿Lo recuerdan los que leen la Biblia? Ahí está, en la Biblia escrito. Pelearon por Juan Marcos, porque se les corrió y después volvió. Se cree que esa casa era. Pero ¿qué importa la casa? Sí importa, porque Dios la escogió. Los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que sea? No le dijeron: mira, ya hay un hotel, mira, aquí está esto, aquí está la casa de la Juanita, aquí está la de la Teresita. No. ¿Dónde quieres? Y el Señor le dijo: vayan a la ciudad y ahí hay un hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Sería una razón clara para que yo le diera la casa a ellos? Si un hombre me manda a decir: ya mi tiempo está cerca, le está diciendo: ya me voy a morir, menos que le presta su casa, usted no. Pero el Señor esa orden le dio. Entonces, que cuando dice mi tiempo está cerca, es que Jesús está camino al sacrificio. Aquella casa iba a tener a partir de ese momento un privilegio grande. Y ese privilegio grande que iba a tener, amados hermanos, es la misma que va a tener tu casa cuando recibas a Cristo en tu casa. Es la misma que tuvo el privilegio de Zaqueo cuando le dijo: bájate de allí, porque es necesario que pose en tu casa, porque es necesario. Y por eso él dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando escogió esa casa de ese hombre, amado hermano, es porque ahí se iba a gestar la última cena del Señor, es porque ahí él iba a dar sus mandamientos, es porque ahí iba a dar a conocerle que no era para él la comida, sino que él les iba a dar de comer a ellos. Mire lo que dice ahí en Mateo 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Qué lindo, ¿verdad? ¿Dónde quieres comer la Pascua? No, yo les voy a dar de comer la Pascua. Allí no hay cordero, allí no está el asado, allí no está la sangre,
Ahí está el mero dicho con la palabra completa: Jesús, el Cordero de Dios, el cual iba a ser inmolado, el cual iba a derramar su sangre, el cual iba a gestar la palabra viva cuando dice: yo soy el pan de vida y el que come este pan nunca más tendrá hambre. Ese es el Jesús que está en esa casa diciendo a los discípulos: coman y este pan que es partido por causa del pueblo, por causa de ustedes. Entonces Jesús ofreció el pan del mundo. El vino que ofrece es el nuevo pacto en su sangre derramada. En esa casa quedó ratificado el nuevo pacto de Dios. ¿Se fija usted qué lindo que en su casa quede ratificado el pacto de Dios con su familia, con sus hijos, con sus tíos, sus hermanos? ¿Me entiende lo que le estoy queriendo decir, hermano? Que el día que yo diga: voy a hacer una lista de las familias aquí, Juan Pérez y todos los Pérez, Anita Alvarado y todos los Alvarado. Qué lindo tener una familia, ¿verdad? Así. Yo recuerdo, estaba en el cantón, en un cantón, no es Apopa, ¿verdad? Ni es tampoco esta congregación. Y nosotros logramos tener 20 familias. Pero las 20 familias no llegaban a 80 personas. Y resulta que con mi esposa íbamos al mercado, en aquellos tiempos que yo trabajaba, y comprábamos un saco de arroz, uno de frijoles, otro de qué sé yo, lo que más se come, azúcar, ¿verdad? Y ahí pasábamos en vigilia en la noche pesando libra por libra, con pesa cabal, no la del mercado, ¿verdad? Y hacíamos las bolsas para la familia. Pero teníamos tan marcado las familias, y las teníamos marcadas quienes no se habían convertido de esa familia. Y nuestro gran deseo era que todos se convirtieran en la familia. Y no por los frijoles ni por los arroces y las azúcares, sino porque Dios así lo demanda. Las familias están ahora, si usted quiere, bajo un nuevo pacto y mejores promesas. Porque eso es lo que dice Hebreos. Y el Señor ahí en esa casa les describió quién lo iba a entregar, la traición más grande, y en esa casa les dijo lo que era el pan y lo que era el vino. Y no les dijo: comamos el cordero asado, porque el cordero mismo era Él. En esa casa Jesús tomó la última copa y el último pan, y los discípulos ni cuenta se dieron que la consagraron. Ni cuenta se dieron que consagraron el pan y el vino en sus ojos. Y no lo entendieron. Y esto es lo que yo quiero explicar esta mañana, que hay pueblo que todavía no lo entiende. Por eso te digo: llévate el cordero a tu casa. ¿Por qué? Porque como no lo entendieron, tomaron el vino y tomaron el pan, punto, san, se acabó, y ya. Y no es así. No es así. Y por si no lo entendieran, el Señor les lanza algo. Pero yo quiero que tomen en consideración. Allá en el Antiguo Testamento, cuando les dijo: tomen un cordero cada familia, exprímanle la sangre, porque les va a servir, y cómanse el cordero. Es exactamente lo mismo cuando llegamos hasta la cruz del Calvario y nos damos cuenta de los acontecimientos milímetro por milímetro, segundo por segundo, minuto por minuto. Cuando nos damos cuenta que el Señor llega un soldado y le lanza una herida con una lanza al costado, y el que lo escribe se llama Juan y dice que salió sangre y agua, lo cual decía que es lo mismo del Cordero Pascual, que no había ni una gota de sangre en su cuerpo, toda la había derramado por un pueblo.
Toda la sangre de Cristo había sido derramado por sus heridas, por las de los clavos, las de los pies, la corona de espinas y todo lo que le produjo una herida había sido derramada. Y queda comprobado que no había sangre en su cuerpo. En ese momento era el Cordero inmolado de Dios. Por eso es que el Señor le dice: yo he escogido esa casa para dejarles claro mi pensamiento, mi idea de que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no se preocupen por lo que voy a hacer, no se preocupen por lo que va a pasar, porque yo les quiero dar una promesa a ustedes: no tomaré más este vino con ustedes sobre esta tierra ni en esta casa, sino en la casa de mi Padre, en el reino de Dios, donde usted y yo estamos invitados a las bodas del Cordero, y lo hemos dicho y lo repetimos, amado hermano. Ahí confirmaremos el pan y el vino del Señor como el Cordero de Dios. Él lo hará en la casa de su Padre. Mire lo que dice el 29: y los digo, desde ahora no beberé más este vino, este fruto, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amada hermano, amada iglesia, dice Apocalipsis 19:7: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella le ha concedido que sea vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Déjame decirte esta mañana: Jesús es nuestra Pascua. No hay otro. Al menos en mi corazón no existe otro. Porque lo ha entendido. Un escritor dijo en cierto momento, escribió mejor dicho, que llegar a la cruz del Calvario y entenderlo era morir y nacer de nuevo. Bien simple. Yo se lo entiendo ahora, porque cuando vine a los pies de Cristo nací de nuevo. Y yo creo que usted también. Por eso quiero leerle lo que Pablo escribió a los que estaban en Corinto. Les mandó una cartita y les dijo así en el capítulo 5, versículo 6 de la primera carta a los Corintios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El Señor le había dicho al pueblo: no quiero levadura por 7 días en el pueblo. No quiero panes con levadura, le van a hacer daño. Y dice el 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si usted cree que Cristo es su paz, es su Pascua. La Pascua que celebra la iglesia tradicional es el día de resurrección. La Pascua que celebra usted cuando nace Jesucristo es alegría. Pero la Pascua que usted vive para siempre en su corazón es Cristo en su vida. Es Cristo en su vida, no es otra cosa. Por eso yo le dejo 2 recomendaciones. Una: tu pan y tu vino te recuerdan tu libertad. Tu pan y tu vino te recuerdan el cuerpo de Cristo. Pero también llévate contigo esta mañana que Jesús es el Cordero Pascual, pero que también es tu Redentor. Y Él es el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta mañana que vamos a oficiar la Santa Cena, recuerda estas cosas. Los discípulos dijeron: Señor, esta es la Pascua. ¿Dónde quieres que preparemos para que la comas?
Jesús no le reprochó su ignorancia, Jesús no le reprochó nada, sencillamente esperó el momento cuando les tuvo que decir: este pan es partido por vosotros. En ese momento se abrieron los ojos y entendieron que no había cordero pascual para comer, porque Jesucristo mismo es el cordero. Esta mañana puede ser que aquí en la congregación haya personas que no han recibido nunca a Cristo y no lo han entendido. Pero yo he orado para que el Señor les aclare los pensamientos. Si aquí hay una persona que quiere recibir a Cristo, solo levante su mano. Quizás ha estado viniendo y ha oído palabra, pero no ha llegado al momento. Yo quiero decirle que si siente que es ahora, levante su mano, yo quiero orar por usted. Si está aquí esa persona. También quiero orar por aquellos que han vivido una vida cotidiana, normal, o una vida religiosa en la iglesia sin llegar a la cruz del Calvario y entender: consumado es. Porque esas palabras de ese escritor me quedan grabadas cuando dice: solo llegando a la cruz del Calvario puedo entender que hay que morir para vivir. Padre, si aquí en la iglesia hay alguien, Señor, que su familia no se ha convertido totalmente, que esa persona, Señor, como sacerdote de la casa pueda hablar palabra, pero antes de hablar palabra, Señor, que lleve al Cordero Libertador a su casa, que unja con la sangre del Cordero su casa, para que cuando la ira de Dios venga, no la toque. La mujer allá de los espías, Señor, dejó el cordón de grana pendiente, sin importarle lo que le pudieran hacer por eso. Ahí la dejó colgando y le valió la salvación de ella y de su casa. Si aquí hay familias que no tienen convertidas a todos sus hijos o familiares, oramos ahora, Señor, para que los toques desde esta distancia, para que llegues hasta ahí, Señor, y que tu Espíritu Santo los inunde, y a la primer palabra digan sí al Evangelio, porque el Evangelio es el camino a la libertad que tanto anhela el hombre, pero se amarra a la esclavitud por no entender. Señor, gracias. Yo te pido por los amados televidentes, Señor, que no han hecho un clic en su aparato electrónico. Yo te pido por ellos, Señor, que tú les envíes una bendición. Sobre todo, Señor, los que han oído este programa, que comprendan que el Cordero de la cruz del Calvario es el que quita el pecado del mundo. Que el Cordero que dijo consumado es Dios mismo salvando a un pueblo. Y esta mañana yo quiero pedirte a ti que lo estás viendo este programa, que tomes conciencia y recibas a Jesús como el Salvador de tu vida. Solo tienes que creerlo, porque eres un peregrino sobre la tierra como yo, y que no sé cuándo partiré de este mundo. Pero si llego hasta la cruz del Calvario, sé que allí moriré para vivir eternamente. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por el pueblo reunido que esta mañana entiende por la sabia palabra el propósito tuyo, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.